Hola, hola, ¿qué tal, mi querido YouTube? Estamos el día de hoy en nuestro programa de Mentoría Express. Es un gusto poder estar aquí con ustedes el día de hoy, que el programa de Mentoría de Express, hoy traemos bastante información, sobre todo novedades. Recuerda que Mentoría Express comenzó con el inicio con nuestra coach Isabel Sodabarro, fue un compartimiento, una colaboración de 3 meses donde estuvimos juntas planeando y dando mentoría a todas las mujeres que estuvieron aquí presentes. Les doy un increíblemente agradecimiento. Así que como todo tiene un principio y todo tiene un fin y estamos al fin de este año 2022, quiero presentarles también a nuestra nueva invitada que va a estar con nosotros en esta mentoría express cada viernes. Ya sabes, vas a poder conocer y hacerle las preguntas a ella también, que te las va a contestar en el chat, te las va a contestar en vivo si estás en vivo. Entonces, este mentoría express es precisamente si tú traes algo en la cabeza, traes una duda que no te deja, pero todavía no te sientes capaz de ir más allá y ir con un terapeuta, con un psicólogo, atender a un mentor, atender a un coach, y sientes eso que no te deja avanzar, aquí estamos en Mentoría Express para que tú puedas vivir una mentoría en vivo, para que tú puedas tener nuestro consejo, para que tú puedas tener nuestro apoyo sobre aquello que no te deja avanzar. Entonces, tienes las puertas abiertas, empezamos un nuevo ciclo con nuestra compañera, que ella es Lisette Olaya. Ella es coach de vida y aquí te la presento. ¿Qué tal? Bienvenida, Lisette. Hola, hola, muchas gracias, Elba, por la invitación. De verdad que me encanta Mentoría Express. Empecé a seguirla desde hace algunos meses y de verdad para mí es un honor que me tengas acá como invitada y por estos próximos 3 meses. Entonces, súper bienvenidos. Yo soy coach de vida. También trabajo mucho lo que es el tema de productividad y organización y autocuidado en la mujer. Entonces, el día de hoy va a estar súper especial. Esta es la gran inauguración de Mentoría Express y el culminar de un año para muchos que fue de muchos retos, de sanación, también un año de muchos objetivos que no se pudieron cumplir y otras cositas más que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es, así que el día de hoy estamos de celebración, como quien dice, Lisette, porque estamos celebrando un ciclo terminado y estamos empezando una nueva mentoría con tu participación. Y por eso el día de hoy también en Mentoría Express queremos regalarte este programa de fin de año, precisamente de las claves para terminar el año de manera exitosa. ¿Cuáles son esas claves con las que nosotros vamos a estar comenzando? Así que esto es para ti si quieres crear cerrar sobre todo esos círculos del dolor en tu vida. Si por ahí has estado ya perdiendo esa esperanza de lograr esos objetivos y sientes que más ya no puedes, si necesitas recuperar esa fe y tener la motivación necesaria para atreverte a cambiar aquellas cosas que piensas tú pues, que ya no te funcionan, ¿verdad? Y por último, ¿qué es lo que vamos a ver, Liz? Por último, es una sorpresa yo sé que muchos de nosotros a final de año nos conectamos con los rituales, algunos de esos rituales también para contarles como un plus, manejo mucho también la parte espiritual, la parte del despertar de conciencia y el despertar también holístico de la mujer. Entonces, también vamos a estar hablando de este tema y cerramos con broche de oro y con intención este año 2022. Va a ser excelente. Así que estas son las siguientes partes que vamos a ver aquí en Mentoría Express, porque como te digo, estamos de celebración. Así que, primeramente, déjame arrancar, Liz, con esto. Si quieres cerrar un ciclo de dolor, sobre todo en tu vida, ¿de qué se trata esto? Es cuando nosotros venimos cargando con ese pasado, echándole la culpa a todo aquello que sobre todo no te deja avanzar, que te tiene un dolor constante, que te mantiene sufriendo, porque el dolor es sufrimiento, que te mantiene en ese estado de víctima.
Y cuando tú empiezas a entender sobre todo este primer paso que yo te quiero regalar para que empieces a cerrar esos ciclos de dolor, es sobre todo aceptar el cambio, ¿verdad? Entonces, cuando tú aceptas el cambio y dejas de resistirte, es súper importante entender que el cambio sobre todo es parte de la vida misma, es totalmente liberador. ¿Cuántos cambios has experimentado, por ejemplo, desde que tú eras niña, a través de tu vida? ¿Cuántos cambios han sido necesarios para tu crecimiento, para tu evolución y sobre todo el desarrollo? De esta manera, solo tú tienes dos alternativas. Te puedes resistir totalmente al cambio o aferrarte sobre todo, lo cual cuando tú te aferras, cuando tú te resistes a ese cambio, solamente es ahí donde se genera ese sufrimiento, es donde estamos generando ese dolor. O la otra parte, precisamente, es que puedes optar por aceptarlo, aceptar ese cambio, ese fluir, porque cuando tú te resistes, precisamente te aferras a lo que estás precisamente perdiendo esa energía. Cuando tú te estás resistiendo, haces que tu energía, tu vibra permanentemente esté vibrando en el pasado. Y cuéntanos, Liz, por ejemplo, cuando tú te has encontrado con mujeres en tus talleres, en tus círculos, inclusive en tus consultas, tú has podido ver cómo se drena esa energía cuando las mujeres están aferradas a un dolor y a un sufrimiento, que se están resistiendo a ese cambio. ¿Qué es lo que conlleva en esa energía que nos drena? Ok, pues más que nada yo la llamo como fugas de energía, porque realmente cuando nosotros pasamos por un duelo, sobre todo si lo llevamos a hablar en estas fechas, durante el año, supongamos que en este 2022 tú pudiste haber tenido un duelo, se te murió algún familiar, tuviste alguna separación con la pareja, con tu esposo, de hecho, hasta una amistad. He podido también experimentar con mis clientes, incluso yo también lo he podido experimentar. Son cosas que duelen y entonces cuando estamos en ese momento de duelo, también puede ser por una mascota, porque hay diferentes tipos de duelos y me encuentro mucho en estas épocas del año personas súper tristes, con melancolía de que igual este año fue lo peor que me pudo pasar, este año no fue bueno, es que se culpan, si yo hubiera ido a terapia, tal vez había podido salvar mi matrimonio, si hubiera tomado cartas en el asunto, no hubiera hecho tantas cosas que me ayudaban a destruirme y empezamos con la culpa, empezamos con esa energía de culpa, incluso empezamos a pensar que somos inadecuadas, insuficientes y empezamos con la comparación. Hace muy poco también hice un video en mi TikTok hablando de este tema porque vemos mucha perfección en redes sociales. Si a ustedes les ha pasado, están por TikTok y todo el mundo pone las fotos de lo que fue su 2022 y luego me encuentro con personas que no pudieron hacer sus objetivos y ven todo, ay, yo viajé, yo me casé, veo que esa persona se casó, que esa persona fue de viaje y me empiezo a culpar, que esa persona tiene un matrimonio feliz y exitoso, que tiene la vida de sus sueños y empiezo a decir y a compararme de que no soy suficiente, de que tal vez no voy a lograr nada en la vida y mantenemos en ese ciclo de dolor. Y más cuando tú pasas por un año donde tuviste un duelo, para ti eso es, mejor dicho, como si te terminaras de hundir. Encima, también para que tengamos mucho cuidado con lo que estamos viendo. Y no todo lo que vemos en redes sociales de la pareja perfecta, de las personas que salieron y disfrutaron, no sabemos si es verdad. Y yo se los digo también, no crean todo lo que ven en redes sociales, porque en ese instante sale el diálogo interno de lo más destructivo que puede haber. No, está mi vecina, incluso con visualizar a mi vecina que tiene un matrimonio perfecto, que tiene la vida perfecta y yo me siento culpable y destruida totalmente porque definitivamente este no es mi año. Y cuando nos mantenemos en esa conversación, yo también lo llamo como hablándolo en temas también de manifestación, pero no de manifestación de magia, sino qué es lo que vamos a traer en nuestra vida. Empiezas tú por ver
y por culparte y ves en redes sociales y sales y ves parejas felices. Y tú como has perdido a tu pareja, te sientes súper mal, lloras, te desprecias a ti mismo, te destruyes y te empiezas a culpar. Entonces, cuéntanos, Elba, ¿cómo podríamos lidiar un poquito con esa culpa? ¿Qué es lo que más empezamos en nuestra lista de fin de año a sentirnos culpables por haber terminado esa relación o a sentirnos culpables porque perdimos a esa persona y no le dijimos lo mucho que lo queríamos en caso de que si es un familiar, de una muerte cercana o de lo que no hicimos? Sobre todo, es que la culpa empieza por pensar sobre lo que no hicimos. Ni siquiera pensamos en Sí, las cosas buenas. exactamente, Liz. Y mira, estás tocando un tema de fibra, porque precisamente estamos hablando, ¿no? Sobre el dolor, cómo soltar ese dolor. Y precisamente como estás hablando en cuestión de las relaciones de pareja, muchas veces pasamos por esa separación, puede ser un divorcio, inclusive puede ser que tú estés pasando la muerte de tu pareja, ya sea por enfermedad, ya sea porque ya estás en edad adulta, un accidente inesperado. Entonces, todo ese sufrimiento es una pérdida. Y cuando nosotros tenemos una pérdida, precisamente, como dices, toda pérdida conlleva ya sea material, pérdida espiritual, una pérdida de una persona, de un amigo, todo lleva un duelo, como estabas hablando. ¿Cómo podemos procesar ese duelo para nosotros poder salir de ese estancamiento, de ese sufrimiento que nos mantiene ahí? Por supuesto, cada persona es un mundo, cada persona vive diferente, siente diferente y pasar un duelo precisamente no hay como decirte, ¿sabes qué? Es que en 2, 3 días o en una semana o en 3 meses tú tienes que pasar ese duelo. No tenemos un tiempo determinado para nosotros poder salir de ese sufrimiento. Más sin embargo, si tú te estás manteniendo en un duelo de una pérdida de pareja, de la pérdida de tu esposo, de la pérdida de tu matrimonio, de un hijo, de muerte, perdiste su casa y tú te estás manteniendo por ese dolor y ese sufrimiento, por una determinación que dices, es que ya llevo 8 meses, casi un año, yo no puedo salir de este dolor, de este sufrimiento. Es ahí donde yo sí te recomiendo que hay que atenderte, que pidas ayuda. Es ahí donde yo sí te recomiendo que vayas a un terapeuta, a un psicólogo, que acudas a un coach de vida con alguien que te pueda escuchar y te pueda entender, porque entonces ya estás pasando una línea muy alta de un duelo. Y como digo, todo mundo tenemos diferentes tiempos de pasar el duelo, pero eso no quiere decir que tú te tengas que permanecer en ese sufrimiento, salir de ese dolor y ese sufrimiento más rápido también es una decisión que tú puedes tomar si pides ayuda. Y precisamente cómo nos mantiene ese dolor, en ese duelo, es porque estamos viviendo todo el tiempo en lo que es nuestro pasado. Estamos vibrando nuestra energía todo el tiempo en el pasado porque estás diciendo que jamás vas a poder crear una nueva realidad, tal vez porque perdiste ese empleo que tanto te gustaba tanto, que ya nadie en el mundo te va a querer igual, se te va a morir esa pareja y no te vas a poder encontrar otra pareja que te ame. Entonces te empiezas a cerrar y nada más empiezas a vivir en ese pasado. Y precisamente porque tú también te estás provocando ese sufrimiento con tus pensamientos, es que ya nada va a ser igual, es que otra pareja no me va a tratar igual, es que si dejo ese trabajo que dejé, este nuevo trabajo a mí no me satisface igual. Y precisamente tiene que ver con el apego, que tú estás vibrando en esa energía del pasado y te estás apegando a la historia de tu pasado. No quieres trascender ese dolor. Entonces, es bien importante sobre todo que abracemos el cambio. ¿Y cómo abrazar ese cambio? Precisamente aceptándolo. Cuando tú aceptas lo que está pasando, empiezas a fluir, empieza a vibrar precisamente en gratitud. Cuando tú empiezas a vibrar en gratitud,
es porque vas a hacer un inventario, o sea, basta de ese sufrimiento, basta de ese dolor, entras en una aceptación de lo que estás viviendo y con la gratitud a tomar acción. ¿Y cómo vas a tomar acción? Haciendo un inventario, tomando conciencia de que ese ciclo ya se acabó, de que ya terminó y que a lo mejor en tu vida tú vas a decidir hoy, que tú puedes decidir hoy precisamente con esa convicción, con esa determinación, vas a llevarte todos los aprendizajes, todo aquello que a ti te haya dejado sabiduría y vas a cargar en tu maleta todo lo que contribuyó de ahora en adelante todo lo que contribuyó a tu bienestar. Cuando tú empiezas a ver con gratitud qué es lo que me dejó esta pérdida, qué es lo que yo puedo obtener y lo agarras para empoderarte, para agarrar todo ese agradecimiento, ¿verdad? Porque lo menos que pudiste vivir de esta manera es, tú puedes elegir precisamente si deseas seguir viviendo esa realidad, vibrando en ese pasado, o quedarte con lo bueno y en gratitud, diciendo, voy a adaptarme a las nuevas condiciones, voy a adaptarme a un nuevo entorno. Entonces, precisamente, ¿cómo podemos enfrentar este dolor? Aceptando el cambio, aceptándonos a nosotros mismos, haciendo un inventario y de qué es con lo que me quedo y qué es lo que tengo que tirar. ¿Qué es ese desapego que ya no me va a servir para yo poder seguir adelante? Y sobre todo con determinación y convicción, adaptarte a esas nuevas condiciones de vida y de tu entorno. Entonces, Ajá, pues solo lo que se necesita precisamente es para cerrar el ciclo, Liz, que está faltando, si tú te sientes que las formas, hablabas ahorita, Liz, por ejemplo, de la culpa, ¿verdad? Porque muchas veces tú sientes que la relación terminó de una forma injusta, inadecuada, que tú sientes que a ti te hicieron nada más el daño. Entonces yo te invito a que trabajes con esa culpa, realmente cuál es tu parte, que seas honesta contigo mismo y que te preguntes, por ejemplo, si se trata en una relación, si ver a la otra persona precisamente hoy frente, ¿qué le dirías tú si tú necesitas sacar esa culpa? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo trabajarías ese perdón? ¿Verdad? Entonces es una forma de que tú empieces a enfrentar aquello que viene nuevo. ¿Qué es lo que te faltó? Por ejemplo, cerrar ese ciclo, por ejemplo, puede ser la muerte de tu padre, de tu madre, esa pareja que dejaste en un divorcio atormentado, precisamente que no fue un divorcio bueno, y que no te deja vivir, que no le puedes hablar bien al padre de tus hijos. ¿Qué puedes hacer tú diferente para quitarte esa culpa, perdonar y decir, voy a cerrar este ciclo? Porque mientras tú no cierres los ciclos, tú vas a traer esa culpa dentro de ti que no te va a dejar. Ay, es que, ¿por qué? Tus hijos, si es un divorcio, tú no estás perdonando a tu pareja y no trasciendes esa culpa, tus hijos se dan cuenta, tus hijos sienten las vibras. Entonces, imagínate que cada que tú te reúnas con el padre de tus hijos y tus hijos vean ese rechazo, tus hijos también se sienten rechazados. Tus hijos se dan cuenta que no amas a su padre y tú puedes empezar a hacer este cambio amando a tu expareja desde otra perspectiva, desde otro punto, desde el agradecimiento, haciendo ese inventario que esa pareja te dejó a ti. Creo que son las cosas que estabas precisamente conversando, Liz. así es, Elba. Me encanta porque lo que tú dices de la aceptación parece duro. O sea, esto es un tema bastante fuerte, como tú lo dices. Y sí, ya todo el mundo va a decir, y yo escucho gente que dice, es que yo, ¿por qué tengo que aceptar esto en mi vida? Es que, de hecho, muchas personas lo expresan así. Es que yo no tengo por qué aceptar que me pasen cosas malas, entre comillas. No tengo por qué aceptar que tenga tan mala suerte en este tema. Entonces, es una invitación y yo lo llamo la rendición. Ríndete ante las circunstancias. Cuando tú te rindes, empiezas a tener más claridad.
empiezas a dejar como prácticamente todas esas cenizas, todo ese dolor, lo conviertes y empiezas a dejarlo. Poco a poco, obviamente esto no es de hoy para mañana, pero empiezas a reinventarte, que sería el segundo paso. Cuando tú te rindes, empiezas a reinventarte, empiezas a ver qué más hay para mí, ¿ok? Si siento que ya terminé una relación que no fue de pronto de la mejor manera, o tal vez sí, pero no lo puedo superar, me parece muy difícil, voy a ver qué puedo hacer por mí, qué posibilidades hay y de las posibilidades que tú quieras, ya sea para ti, para tus hijos, para crecer profesionalmente, qué oportunidades, porque siempre de un duelo sale alguna oportunidad. Y es hermoso cuando también en la vida, y esto yo lo llevo mucho a la práctica, con los seres queridos, con personas, incluso con una mascota, eh, tratar de tener esa conciencia de en vida, por ejemplo, en vida de, bien sea de la relación, la vida que haya tenido esa relación, si fue corta, larga, o con un familiar, con una mascota o amistad, tratar de ser buenas personas y buenas personas desde tu esencia, desde tu autenticidad, para no crear falsas arrepentimientos después. O sea, no debemos crear esos, para no poder crear ese vínculo emocional como tan doloroso, porque precisamente cuando nos arrepentimos y nos culpamos a final de año es porque algo no hicimos bien. Obviamente no somos perfectos, pero entre más tratemos de ser auténticos, de expresar nuestra verdad con esas personas, cuando sea el punto de partida, que no sabemos si va a ser hoy o mañana o en unos cuantos años, tú te sientas bien y tú digas, yo di lo mejor de mí en lo que sea, en esta relación, con mis padres, con mi mascota, en esta amistad. Así que no tengo ni remordimiento, porque eso también se llama remordimiento. Pero cuando tú eres auténtica y haces las cosas medianamente bien, porque todos, ya te digo, no somos perfectos, podemos llevar y trascender ese duelo más fácil. Así es, listo. Entonces, qué importante que te reinventes. Así es, estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y puntos increíbles. Fíjate que yo a eso que tú le estás hablando, la rendición, porque como dices, o sea, hay tanto vocabulario, tanta expresión, es lo que tú sientas, como tú quieras conllevar esa culpa que tú sientes, hay que trabajarla, porque esa culpa es la que te mantiene en ese sufrimiento, en ese dolor, apegada precisamente a todo el dolor. Entonces, a esa rendición también le podemos llamar, ¿sabes qué? El punto final de la historia. Punto final. Puedes hacerlo precisamente desde el corazón, que puedes hacerlo desde una meditación, conectarte con esa energía precisamente con la otra persona. Puedes precisamente escribirlo en un papel, cómo tú puedes perdonar a esa persona perdonándote a ti también y sobre todo que empieces a tener una liberación y esto lo puedes liberarte también a través de la oración y sobre todo si tú puedes sanarte por medio de rituales, aparte de la meditación, que de los rituales vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, esto de cómo desprendernos de ese dolor, cómo cerrar ese ciclo, precisamente, eso es aceptar el cambio, eh, tener una nueva perspectiva de vida, sobre todo aceptar ese nuevo entorno, trabajar en él y con mucha rendición y perdón hacia nosotras mismas para que entonces tú puedas prepararte y estés dispuesta a emprender una nueva etapa de tu vida. Así que eso es todo, liberarnos sobre todo de todos esos sentimientos que ya nosotros tenemos. Y sobre todo, Liz, me gustaría que empezáramos con el siguiente punto, que es qué pasa cuando las personas han perdido esa esperanza de progreso y sobre todo lograr sus objetivos. Ok, este punto me encanta porque es que, o sea, son muchas cosas unidas para poder tener como esa motivación, entre comillas, pero esto es más de intención. Cuando tú no sabes para dónde vas, cualquier camino te sirve. Entonces, para saber
¿qué quiero? Debo preguntarme primero en dónde estoy. ¿En dónde estás en este momento? Puede que en este momento quieras irte de viaje, pero estoy aquí en mi casa, encerrada, y vamos a tener en cuenta estos puntos. Y de hecho lo decía también en un reto que hice en TikTok, de qué estás haciendo para tener ese viaje. ¿Qué estás haciendo en este momento? No sé, estoy sacando el pasaporte, estoy viendo agencias de viajes, estoy aprendiendo un nuevo idioma, pero si yo no estoy haciendo nada que vaya en el paso a paso, esa consecuencia para lograr ese objetivo, no me puedo estar quejando. O sea, es que a nosotros nos parece muy fácil a final de año, es que perdí la esperanza de lograr mis objetivos, pero lo decimos desde el estado de víctima y a todos nos ha pasado. Y cuando decimos las cosas desde el estado de víctima, es que yo no tengo las capacidades, es que yo soy mala para aprender inglés, por ejemplo, es que yo no puedo hacer esto. Y sobre todo una cosa muy importante, perdemos la esperanza porque no nos atrevemos a salir de nuestra zona de confort. Nos quedamos en la parte conocida y desde la parte que nosotros conocemos va a ser muy difícil que logremos nuestros objetivos. Ya sabes que el cerebro se acostumbra a lo conocido y luego ya, y me decía también una de mis clientes, por ejemplo, cuando hay una persona que está trabajando muchísimo, 24/7 en un empleo, ella me decía, por ejemplo, es que yo empezaba mi día a las 4:30 de la mañana y me dormía a las 11. Y así pasaron 20 años y no supe en qué momento. Y esto se debe también a andar pensando en automático. Entonces ya todos los días se convierte en una constante rutina. Y también por estar tan inmersos en lo que ya conocemos que olvidamos esos objetivos que teníamos. Pensamos que eso es la vida que me tocó y es lo que muchos piensan. Es que esta es la vida que me tocó. No, yo me mato trabajando, en expresión muy colombiana, es que yo me mato trabajando todos los días y yo la verdad ya, y de pronto esta persona tenía la noción, no sé, de estudiar una carrera universitaria, de empezar un negocio, pero como él ya conoce y se adaptó también un poco a tener ese estilo de vida y ese dinero y no a pararse y pensar, espera que los años se me van a pasar y yo no estoy actuando en consecuencia con lo que yo quiero a un futuro. Y dejo que pasen los días y ahí es cuando yo pierdo la esperanza porque me he dado cuenta que tengo 50, 60 años y jamás me paré a pensar en mis sueños, en mis metas. Entonces, esa es una parte muy importante que debemos tener en cuenta. Si estás joven, yo te invito a que cada vez que logres un objetivo y tienes un trabajo y ya, a no conformarnos, a que no olvides tus sueños. Sí es cierto que tenemos y todos necesitamos con qué sobrevivir, pero no nos adaptemos a la rutina. La rutina nos acaba, nos esclaviza y luego ahí sí vamos a sentirnos frustrados porque no hicimos lo que queríamos, porque jamás nos sentamos a pensar es que, ¿qué voy a hacer este año de nuevo? ¿Qué voy a hacer con mis objetivos? Voy a empezar a estudiar, sí, tengo un trabajo tal vez que me absorbe, voy a buscar el medio o el tiempo para hacerlo. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta por qué se pierde esa esperanza. Es precisamente por esto, porque nos paramos de la cama, desayunamos, trabajamos, volvemos y así se te puede pasar la vida y cuando te des cuenta vas a decir, es demasiado tarde. Y escucho a muchas personas hablando también de este tema. Trabajo mucho el tema de la organización en la productividad y este es un tema muy recurrente, bastante recurrente. Y es que es cierto, y se pasan los años y cada día el tiempo avanza más rápido. No sé, a veces yo empiezo mi día súper temprano y cuando me doy cuenta a la hora de almuerzo, la cena se acabó. Entonces tienes que darte cuenta qué estás haciendo con tu tiempo. De verdad lo que estás haciendo te llena, te gusta y hoy en día no nos podemos quejar porque hay muchas posibilidades de que podamos avanzar y ser la persona que queremos. Así es, increíble, Liz. Y fíjate, Liz, que cuando, Lisette, cuando yo te digo una persona o tú que nos estás escuchando allá detrás, un saludito, haznos sobre todo en este tiempo de nuestro Mentoría Express, ponnos ahí abajo si estás conectando con estos temas, de qué te están sirviendo, cuéntanos y no olvides
darle la bienvenida a nuestra nueva invitada, que es Liz, que va a ser nuestra colaboradora por 3 meses. Así que dale un saludito, dale un like para que nosotros nos motivemos a seguir más este cierre de año con las claves que te estamos pasando. Sobre todo algo muy importante, Lisette, que acabas de mencionar en todo este contenido que nos has compartido, es cómo muchas veces cuando no, cuando perdemos esa esperanza, cuando perdemos esa fe de que ya no puedo hacer más, de que, como dicen, yo digo, a todo le tiro y a nada le pego. Entonces, ¿sabes qué? Cuando pierdes la fe, dejas de intentar, dejas de volver a decirlo, voy a volver a hacer, y empiezas a perder toda esa desmotivación. Entonces, cuando yo veo a una persona que pierdes la esperanza, has perdido la fe en ti porque no te han salido las cosas como tú quieres, ¿qué es lo que podemos hacer precisamente cuando tu plan que te has trazado no funciona? Yo lo que te puedo recomendar es cambia el plan, que cambies el plan en vez de la meta. Sobre todo cuando el plan no está funcionando, hay que cambiarlo, hay que buscar qué es lo que está pasando, cuál es la meta. Uno de los casos que yo hablo mucho es el de Thomas Edison. Por ejemplo, ¿cuántas veces? Yo creo que todos hemos escuchado alguna vez que para inventar el bombillo lo intentó más de 1000 veces, creo que casi 2000 veces. Entonces, cuando tú estás intentando algo nuevo y te fijas un objetivo, mira, no te va a salir a la primera. Y yo te voy a decir, si te sale a la primera, te podría decir, mira, es que no eres normal, chica, ¿no? Entonces, ojalá que te saliera a la primera. Pero si a la primera que no te sale algo, tú dices, no, esto no es para mí. Y luego vas y intentas otra cosa, ahora voy a vender otra cosa, no, es que esto tampoco para mí. Y luego cuando estás brincando de pareja en pareja, ninguna pareja es para ti. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, yo te dijera, ¿qué cosa es para ti? Si tú te has puesto el objetivo de tener un matrimonio sano, de tener una relación sana, de tener hijos emocionalmente sanos, y tú no has logrado tener ese balance en tu familia, en tu pareja, no es que tú tengas que estar cambiando, o sea, no puedes estar cambiando a la pareja, voy a cambiar el padre de mis hijos, inclusive al rato vas a querer cambiar también a tus hijos, ¿no? Entonces, lo que hay que cambiar es precisamente el plan, no la meta que te has fijado. Y tienes que persistir en ella, porque algo que mencionaste, Lisette, por ejemplo, es que me llamó mucho la atención, que nos tomamos personalmente las cosas, que confundimos el hecho de que como a mí no me sale nada bien, entonces empiezas a mirarte a ti mismo como un fracasado. Empiezas a mirar que estás fracasando como mujer, que has fracasado como esposa, que no eres una buena madre. Entonces, tal vez que lo que tú estás teniendo, mujer, allá afuera de esos objetivos que te pones y no te salen a la primera y te desmotivas, es que los estás viendo como fracaso. Ahora, hay que ver cuál es el concepto o la percepción que tú tienes sobre los fracasos. Tal vez que tienes una idea errónea y en vez de ver los fracasos como oportunidades para salir adelante, precisamente, como te digo, como oportunidades para cambiar el plan y no la meta. ¿Por qué no empiezas a ver esos fracasos como unos nuevos aprendizajes? Me dirán, ay, pero qué terca eres. Es que se necesita de convicción para que logres tu objetivo. Se necesita tener el coraje, la motivación, las ganas para que tú logres un objetivo. O sea, nadie te dijo que es fácil. Si tu meta no es tan grande como para que, si tú no le tienes miedo a tu meta, entonces no es lo suficiente. Tú tienes que sentir esa emoción de que tienes que lograr para que te empuje y vayas por esa meta. Pues cuando el plan no funciona, hay que ver eso. Hay que, sobre todo, revisar si tú puedes cambiar el plan y no tu meta. Hay que ver si te estás tomando las cosas personales, qué te estás diciendo a ti misma porque piensas que eres una fracasada. ¿Cómo puedes cambiar esa percepción del fracaso?
llevártela, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Verdad? Y sobre todo, Lisette, cuando nosotros queremos tener más fe en nosotros mismos, ¿cómo nos puede ayudar a creer en nosotros, pedir ayuda y sobre todo esa ayuda de una retroalimentación con un mentor, una retroalimentación con un coach, o que no todas las mujeres estamos abiertas a escuchar para que nos digan qué es lo que funcionó, qué es lo que no funcionó, qué es lo que cambió, qué es lo que puedo cambiar, porque estamos todas llenas de culpa. Entonces, ¿qué importancia tiene que nosotros también podamos pedir feedback y estemos abiertos y no sentirnos criticados cuando nos dan ese feedback? Así es que este tema escucho mucho ya el tema de cree en ti, para lograr tus objetivos tienes que creer en ti. Y ya como todo el mundo, sí debo creer en mí, pero no sé ni cómo creer en mí, es que no sé por dónde empezar. Entonces, hay clientes que llegan y te digo, por ejemplo, la famosa palabra, ¿qué piensas de ti? O le preguntas, ¿cuáles son tus cualidades? ¿Cuáles son tus capacidades? ¿Realmente para qué eres buena? Muchas no saben para qué son buenas, no tienen esa claridad. Entonces, haz de cuenta que no hay un punto de partida en el que yo pueda mantenerme enfocada y motivada. Si yo sé mi propósito, que a lo que llamamos propósito, no los quiero complicar, es más que sus capacidades, tus habilidades. ¿Para qué soy buena? ¿Qué me hace diferente de Elba? Yo tengo que tener algo que me hace diferente de Elba. Tengo que tener alguna capacidad y no lo llevemos simplemente a temas de emprendimiento. Ay, que yo soy buena diseñadora, que yo soy buena para hablar en público y entonces, no, es que hay cosas tan simples en las que tú ya contribuyes al mundo. Todos nacemos haciendo una contribución al mundo, solo que a veces no nos damos cuenta. Entonces, esto bien, es un tema bastante interesante porque cuando tú no sabes cómo hacer para tener esa esperanza, probablemente es porque no te conoces. Te hace mucha falta autoconocerte, descubrirte, descubrir esa gran mujer que hay en ti, empoderarte. Pero para ver esto tenemos que ir al fondo. Porque en la infancia, la verdad, nosotros no tenemos esa, por lo menos en el colegio, no tenemos esas clases de gestión emocional, de ver para qué soy bueno. Tú nada más te estás rigiendo por las asignaturas, nada más, matemáticas, español, se ven cosas, pero no te enseñan lo realmente valioso y para la vida, para nuestros objetivos. Yo siempre he dicho que si nosotros desde pequeños supiéramos para qué somos buenos y empezáramos a desarrollar eso, nadie sufriría de mala autoestima o desvalorización. Sí, Entonces, mira, para mí, ujú, es que te voy a decir que me hace tan interesante precisamente lo que estás hablando, de la pregunta que te he hecho, sobre todo, qué tan importante es pedir ese feedback, ¿verdad? Y estás hablándonos de, para pedir ese feedback, cómo podemos pedir ayuda, sobre todo para reconocernos. Y me llama mucho la atención porque, fíjate, cuando estábamos hablando ahorita del tema precisamente de cuando nuestros objetivos no se cumplen, cuando perdemos la fe, entonces lo que yo estoy identificando que nos estás invitando precisamente es al siguiente punto, que es cómo nosotros necesitamos recuperar esa fe, que necesitamos recuperar esa confianza, esa motivación para atrevernos precisamente a hacer esas cosas que no nos funcionan, porque lo que nos estás hablando, Liz, es cómo escuchas tú tanto, es que tienes que creer en ti, es que tienes que, y eso los estamos motivando a que creas en ti para que puedas lograr todo. Pero punto súper importante es que me dices, es que hay gente que no sabe ni cómo comenzar. Entonces nos estás hablando de la importancia que es el autoconocimiento, y esto nos lleva a este punto siguiente en el que ya estamos. Estás hablando de cómo podemos recuperarnos a nosotros mismos, cómo podemos recuperar esa fe, porque es necesaria precisamente para mantenernos con esa perseverancia de cumplir los objetivos, ¿cierto?
Así es, así es. Así que para mantener esa esperanza es muy importante que te descubras, que te conozcas. Y si tal vez en este momento tú no sabes por dónde empezar, o sea, es el momento indicado para que veas un coach, un terapeuta y puedas mantener ese enfoque, porque cuando tú ya sabes para qué eres bueno, sabes, y como te decía, no es algo extraordinario de decir, uy, no, tú eres excelente pintor, excelente actriz. No, todos tenemos algo que nos hace especial. Y cuando tú lo reconoces, eso especial, tú lo tienes casi que en una lista o aquí enfrente tuyo y tú dices, no, pues le voy a sacar provecho, voy a aprovechar esta cualidad mía para poder lograr ese objetivo. Si has intentado, no sé, sacar un proyecto, no sé, de diseño, pero tú definitivamente eres muy buena para eso, tú lo vas a volver a hacer porque sabes en el fondo de que eres buena, de que esas son tus habilidades, de que también es importante que siempre te estés capacitando. O sea, no es lo mismo que yo quiera ir y yo sé que en fin de año decimos, yo quiero, es como si tú quisieras generar $5,000 mensuales, por poner un ejemplo, pero tú no sabes cuál es el paso a paso, tampoco estás hablando, tampoco contratas un mentor sobre inversiones, tampoco estás rodeada de personas que hablen de estos temas, pues créeme que se te va a hacer muy difícil llegar a esos $5,000. Si no sabes cómo monetizar ese proyecto para poder llegar a esos $5,000, no lo vas a poder hacer, porque aunque conozcamos también nuestras capacidades y habilidades, tenemos que estar siempre en constante crecimiento. Tenemos que estar educándonos, descubriéndonos, viendo a ver qué me sirve. Ah, ok, vi este mentor por aquí, voy a escogerlo porque sé que esto me puede ayudar a llegar a mi meta. Pero si no lo hacemos, y como dijo una mentora, si no nos movemos, créeme que nada va a pasar y así va a ser todos los años. Todos los años se va a repetir lo mismo. Así que mi consejo también es que nos movamos en dirección. Entonces, como para terminar este punto, es primero que nos descubramos, que sí hay que creer en nosotros mismos y todo el mundo nos lo dice, pero tienes que saber quién eres. ¿Quién es Lizeth Olaya? ¿Quién es Elba? Que si alguien te pregunta quién eres, lo digas con total claridad y con total convicción, que todo el mundo diga, ella está empoderada, ella sabe para dónde va. Esa es una parte importante. Número dos, busca la ayuda necesaria, los medios necesarios si tienes que socializar con otras personas, con quién tienes que hablar, qué cursos, qué mentorías tienes que tomar. Cuando, por ejemplo, quieres tener ese cuerpo deseado de modelo, ¿qué tienes que hacer? Ah, no, ir al gimnasio, contratar un entrenador, ver cuál es ese paso a paso que te va a llevar al objetivo. Eso es muy importante, pero no simplemente creo mucho en la manifestación, pero también nos tenemos que mover y hacer lo mejor posible para poder llegar a eso que queremos. Exactamente, qué increíble, Liz. Y fíjate todo lo que nos estás compartiendo precisamente, la importancia de recuperar nuestra fe. Y recuperar nuestra fe es recuperarnos a nosotros mismos, conectarnos con esa grandiosidad, con esas capacidades que nosotros tenemos ya dentro de nosotros y que debemos desarrollar para poder tener ese poder de creer y confiar en nosotras mismas. Es excelente todos los tips que nos estás compartiendo, todas tus recomendaciones para precisamente tener esa motivación que se necesita para atrevernos y cambiar aquellas cosas que no nos han funcionado por todo el año que estamos abandonando ahora mismo para precisamente trascender a nuestro siguiente 2023. Y por último, ¿crees que me gustaría que habláramos sobre todo de esos si es un buen momento precisamente esta época del año, en estos mismos días que nosotros podamos depurar precisamente nuestra casa y, por supuesto, nuestra vida? ¿Qué nos recomiendas tú en este tiempo para hacer esa depuración? Porque sé que terminar esta etapa de año, de fin de año, para poder trascender a la nueva precisamente, es una etapa que nos invita
a volver a soñar. Es una etapa que nos está diciendo que dejemos de hacer todo aquello que no nos ha funcionado y que empecemos a soñar. Pero antes de soñar, para poder dejar y desapegarnos de todo aquello que no nos sirvió y no nos funcionó, ¿cómo nosotros podemos depurarnos desde nuestra casa, Liz? Ok. Nuestro hogar, pienso que la parte más importante es el lugar donde descansamos, donde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y también lo hacemos, yo creo mucho en la energía de este fin de año y todo, pero también pienso que deberíamos tener esa intención de hacerlo cada vez que sintamos que las cosas no van bien. Por ejemplo, hay muchas cosas, hay muchos apegos materiales. Por ejemplo, cuando tenemos ropa que ya no nos sirve, pero seguimos apegados a ella, ya de verdad que yo ya, por ejemplo, un pantalón que te queda chiquito, ya ni el cuerpo lo tienes, la verdad, para ponerte ese pantalón y te frustras. No, porque es que algún día voy a tener ese cuerpo y yo lo sigo manteniendo ahí. Entonces, es bastante curioso porque eso lo que te hace es tener una mentalidad como de escasez y a la vez te frustra porque aún no lo tienes. Si ya no te queda esa prenda, vamos a ver qué sentimiento tiene en mí. O sea, hay una técnica que yo le recomiendo y es muy bonita porque te aconsejo que vayas por las partes de tu casa, en tu armario. Por ejemplo, tengo este labial. Entonces, este labial me lo dio, no sé, mi ex esposo y este labial me lo recuerda y yo, porque es que todo lo tenemos, todos nuestros objetos los tenemos ligados a una emoción. Alguna emoción te tiene que estar generando ese objeto. Y si ese objeto no te genera una emoción positiva y agradable, es mejor que lo deseches. Entonces, vas a empezar a coger cada prenda y esto es un detox también. Muy pronto van a saber por noticias en Instagram de mí sobre este tema y vas a empezar a desligarte de todas aquellas cosas que no te hacen bien y que te recuerdan. Incluso hay personas que guardan que el uniforme del colegio, que las cosas del ex marido, porque es que me recuerda. Entonces, sí, y cuando van a ver y van a arreglar la casa, no, yo me acuerdo cuando fuimos por allá y la melancolía y el dolor, y ahí empieza, hablamos del primer punto, empezamos otra vez, no, pero si yo hubiera hecho esto, es muy importante que veas qué apego emocional tienes con las cosas que tienes en tu casa. Si no te genera una emoción positiva, lo metes en una cajita, lo tienes ahí, si quieres, te tomas unos días y te despojas de ello. Después de eso ves si los regalas, si los donas, a quién le puede servir. Y ese es el primer punto, para desligarnos de esa parte emocional. Porque aunque parece mágico, no es mágico. Vamos a trabajar también el tema de la culpa, del desapego y empezar a también a transformar esa mentalidad de escasez, ¿no? Porque a veces pensamos que, por ejemplo, no nos va a llegar ese objeto, o cuánto nos vamos a tardar para comprarlo, o ya nadie me va a regalar algo así. Pero si no suma, que no reste. Esa es una parte. Entonces, quisiera que también nos hablaras un poco, Elba, de tú cómo practicas esta parte del desapego en tu casa y con tu familia y contigo mismo, sobre todo en final de año. Sí, claro, es súper interesante lo que nos compartes, Liz. Y claro que yo también aprovecho esta época del año para depurar mi casa, para depurarme precisamente a mí misma, para volver a preparar. Es como decir, preparo la tierra en este año y cómo lo hago es tomando decisiones, sobre todo decisiones de qué es lo que me sirve y lo que no me sirve va para afuera. O sea, es bien importante que tú también sepas distinguir entre esto que tienes, lo tienes porque es apego, porque te lo regaló tu abuelita, porque te lo dio tu mamá y ni siquiera tienes espacio en tu casa. Entonces yo soy muy de, si viene lo nuevo, no puede llegar si no hay espacio. Tienes que hacer espacio en tu casa para que lleguen todas las cosas nuevas. Entonces, aquí sí yo empiezo a tomar decisiones qué se queda y qué se va. Y esto implica en mi correo electrónico, en mi cartera de clientes, implica en las vasijas de mi cocina. Eso es empezar a hacer un inventario de lo que realmente te sirve.
Y como hablábamos de lo que te funcionó y lo que no te funcionó, porque hay vasijas o hay tanta ropa que ni siquiera la usaste en todo el año. Yo digo, cuando tú no usas un aparato electrónico, ropa en más de 3 meses, en 3 meses no lo has usado, quiere decir que no lo usas, no lo necesitas. Entonces, sacar todo aquello que tú no necesitas. Es un placer poderles compartir todas estas claves precisamente que desde un principio es nuestro programa, poder mostrarles las claves para terminar el año de una manera exitosa. Así que es un placer, sobre todo, darle la bienvenida a Lisette Olaya a este nuevo programa de Mentoría Express, donde nos va a acompañar por 3 meses. Y para los que no estuvieron aquí desde un principio y quieran saber de qué hablamos, estuvimos hablando de las claves para terminar el año de manera exitosa. Y sobre todo estuvimos hablando cómo soltar el dolor, para poder cerrar esos ciclos en tu vida. Estuvimos hablando cuando has perdido la esperanza, cómo puedes recuperar esa fe de volver a creer en ti precisamente, y sobre todo qué necesitas para empezar a motivarte y cómo depurar tu vida, tu casa, para que prepares la tierra para el siguiente año. Y con esto les quiero sobre todo hacer una invitación aquí en Mentoría Express, que precisamente cerrando este ciclo y este año, vamos a iniciar el siguiente año con mi primer evento gratuito, sobre todo del año, que las quiero invitar, que es el reto Mujer Despierta y Sigue Soñando 2023. Estás totalmente invitada. Este reto es completamente gratuito. Aquí yo te voy a enseñar los 4 pasos precisamente de cómo despertar esa mentalidad de éxito, para que dejes precisamente el estrés y empieces a tomar acción. Para aquí te voy a revelar yo sobre todo el secreto para cumplir tus sueños y el mejor año de tu vida 2023. Sin sentir que tú estás sola, vas a descubrir en este reto todas las ataduras que mantienen tus sueños dormidos, y vas a poder recuperar ese poder de confiar en ti. Así que estás súper invitada. Aquí abajo de este video voy a dejarte el link donde tú puedes entrar, porque necesitas entrar a este link, inscribirte para que te puedan llegar los recursos gratuitos, que va a ser precisamente un calendario, y vamos a tener el cuaderno de trabajo que te va a llegar para que lo estés usando durante todo el reto. ¿Para quién es este reto? Si tú no tienes idea por dónde comenzar este 2023, este reto es para ti. Si sientes realmente que no puedes terminar esas metas, esos objetivos que te pones, también es para ti. Sobre todo si tú no te sientes apoyada, que es algo muy importante, y no te sientes apoyada por tu pareja para hacer proyectos nuevos, vas a estar en el reto correcto. Igual, si sientes que nadie confía en ti, que ni siquiera tú misma crees en ti, en tus capacidades para realizarte como una mujer feliz, este reto es para ti precisamente. Así que en este reto te voy a enseñar, van a ser 4 días. En el día número 1 te voy a enseñar a que te mantengas alerta, despertando tu poder. En el día 2 vamos a descubrir todas esas ataduras que te mantienen los sueños dormidos, y vamos a despertar el poder de confiar en ti. En el día 4 vamos a atrevernos a soñar con visión y con claridad. Así que vamos a hacer sobre todo realidad todos tus sueños, y vas a pasar del estrés a la acción para cumplir tus sueños, el mejor año de tu vida 2023. Estás totalmente invitada. Aquí abajo te voy a dejar toda la información, y sobre todo, pues, es una gran invitación para iniciar este 2023. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa de Mentoría Express. Así que denle la bienvenida a Liz. Liz, ¿qué te gustaría cerrar con este programa? Bueno, muchas gracias, Elba, por la invitación, y aquí vamos a estar. También los invito en términos también de energía, de rituales, a que hagas en lo que tú creas. O sea, yo aquí no les voy a decir, mira, usa esto. Si tú crees que una vela roja te va a traer el amor, así va a ser, porque lo que tú crees manifiestas. Hablo mucho del tema de manifestación, porque si yo veo hasta una piedra y yo le pongo intención
y la intenciono y le tengo fe, esta es una parte de recuperar esa fe. Los rituales nos recuperan la fe, nos hacen que vibremos un poco más alto, que tengamos esa esperanza de lograrlo. Entonces, si tú tienes fe en esa velita roja para traer la pareja o mejorar tu relación, así va a ser. Pon toda la fe, pero también toma acción. ¿Qué puedo hacer yo para mejorar esa relación de pareja? Si quieres atraer dinero, bueno, ¿qué crees en que la vela verde y que sacando todas las cosas harás espacio para lo nuevo? Así va a ser, pero que hagas cosas que sean tuyas, que tú creas en él. Yo soy muy creyente de la magia y realmente tú haces magia cuando crees en que ese objeto va a poder hacer magia, va a poder hacer lo que tú quieres, pero no en sí no va a ser el objeto, va a ser tu intención. ¿Qué intención le pones a esa vela, a las lentejas, a las 12 uvas de la medianoche? Eso yo te aconsejo también que lo hagas, pero con lo que tú creas, con tus creencias, porque yo hago rituales que a mí me han funcionado y obviamente los puedes tomar como referencia. Por ejemplo, también yo hago uno que para el amor, la paz y la armonía en el hogar, que los 3 atados de canela, lo amarras con una cintita roja y lo pones en tu mesa, pero porque yo realmente creo que eso funciona. Entonces, es muy importante que tú misma seas auténtica y hagas lo que quieras, pero en lo que creas. Y si te sirve de referencia los rituales que nosotras ahorita sacamos, hazlo con total convicción y con total fe de que eso te va a ayudar, porque es un momento muy mágico y estamos en esa conciencia también de que llevemos esto no solo a final de año. Hay momentos en los que también nos sentimos súper frustrados, que no he podido lograr esto en 3 meses. Vuelve y depura tu casa. Vuelve a recuperar esa fe y ese sueño con ese ritual. No importa, no esperemos a que solo sea 31 de diciembre para hacer un ritual, para conectarnos con nuestro yo superior, para tener esa esperanza. La esperanza siempre tiene que estar intacta en ti. Si nosotros perdemos la esperanza, créeme que no vamos a poder innovar, no vamos a poder redescubrirnos y obviamente no vamos a poder evolucionar. Entonces, creo que esto es con lo que yo los dejo. También me pueden encontrar también en mis redes sociales como @LizetCoach en Instagram, en TikTok. Te tengo un reto muy bonito que fue un detox de fin de año. Ahí están algunos rituales que a mí me funcionan. Si tú quieres, puedes ir a @LizetCoach2 en TikTok. Ahí lo puedes encontrar. Puedes encontrar ritual por ritual. Los estaré subiendo. Y si conectas con eso, está perfecto. Pero no dudes de ti, no dudes de que este año 2023 va a ser un éxito total, de que vas a poder llegar a donde tú quieres, de la manera que quieres, pero vas a tener total claridad de los pasos que vas a dar. Esa es mi última invitación, que tengas total claridad de lo que tienes que hacer para llegar a esa meta. Entonces, muchas gracias, Elba, por esta invitación. Muchas gracias a todos ustedes y queda la grabación y pueden verlo cuando quieran. Oh, estoy muy agradecida y muy contenta de empezar este nuevo inicio contigo, Lisette, que sé que va a ser de mucho aprendizaje, que me encanta trabajar además contigo, así que ya saben, ya la han escuchado. Si tú quieres saber de más rituales para este fin de año, precisamente Lisette es la mejor en ello. Así que te recomiendo que por favor la sigas. Ya te dio sus redes sociales, está en Instagram y está en Facebook como Lisette Olaya Coach. Puedes seguirla precisamente y es un placer precisamente. Las espero. No olvides anotarte en nuestro link para irte al reto 2023 Mujer Despierta y Sigue Soñando. Muchísimas gracias por toda la audiencia. Nos vemos en Mentoría Express el siguiente viernes. Chao. Bye.